ustedes. Ante todo, deseo que estén bien de salud, ustedes, sus familias. Como sabemos, el Perú y el mundo están viviendo una pandemia con grandes efectos, fuertes efectos sanitarios y económicos, ¿no? El gobierno peruano tempranamente, para afrontar el problema sanitario, decretó pues una cuarentena total, lo cual ha afectado lógicamente la economía, la actividad económica, y ya se ha empezado desde el mes de mayo inicialmente con mejor dicho, se ha iniciado gradualmente algunos sectores, estamos en la fase 2, fase 3 en julio y fase 4 en agosto. Bien, veamos algunas consideraciones sobre la gestión financiera en esta etapa de reinicio de actividades o incremento gradual de actividades. Bien. Dentro de la agenda vamos a ver en primer lugar capital de trabajo y cadena de pagos. Luego vamos a ver financiamiento del capital de trabajo, herramientas financieras y negociación bancaria, líneas de crédito creadas por el gobierno y reactivación empresarial. La actual crisis es una crisis de oferta y de demanda. De oferta porque se ha paralizado muchos sectores de la actividad económica, otros se han visto disminuidos a un nivel bajo de actividad, se está reiniciando, ha afectado la oferta. Por otro lado, la cuarentena, al hacer que las personas no puedan salir, ha afectado la demanda. Entonces, esto es una crisis de oferta y de demanda. El gobierno, dada la situación, el Perú, dada la situación económica, sólidos fundamentos económicos que tenía, ha podido implementar un plan agresivo para combatir el efecto económico. Diseñó un programa que equivalía a 16 puntos del PBI, destinado a tres temas. Uno, el tema sanitario, equipamientos, suministros para afrontar el problema sanitario. Dos, apoyo a las familias más vulnerables, que se ha hecho a través de los bonos, ¿no? Que no han terminado de llegar a todos los hogares que debían llegar por un tema de todavía problemas en la inclusión financiera, ¿cierto? Y el tercero, destinado a las empresas, apoyo a las empresas, dándoles capital de trabajo a largo plazo. ¿Para qué? Para que sean sostenibles en el tiempo, reinicien actividades, sean sostenibles, y es la mejor forma de preservar el empleo. Y aún así hemos visto cómo el empleo se ha afectado entre marzo y mayo, ¿no? Sin embargo, va a ir reactivándose, incrementándose gradualmente. Bien. ¿Por qué el Perú ha podido hacer este programa agresivo? Porque tenía sólidos fundamentos económicos. Uno, altas reservas internacionales, y dos, baja deuda pública. En estas dos décadas del milenio, el Perú ha sido el país de la región que más altas tasas de crecimiento ha tenido, en promedio. El país que más baja tasa de inflación ha tenido de la región. El país que ha tenido la moneda más fuerte de la región. La devaluación del sol ha sido menor respecto a todas las monedas de la región en estos 20 años, incluso actualmente. El país que ha tenido el mayor nivel de reservas internacionales respecto a su PBI, 30% de reservas respecto al PBI, o equivalente a 24 meses de importaciones. El ratio técnico remendado es 6 meses, un colchón de 6 meses, y el Perú tiene un cuádruple colchón, 24 meses. Y el más bajo ratio de deuda respecto al PBI. El ratio máximo técnico es de 60%. El Perú tiene un nivel de deuda pre-COVID, ¿no? Hasta marzo, de 26%, menos de la mitad de lo que podría tener. Entonces, el Perú, al igual que Chile, por ejemplo, son los países que mejor se han enfrentado inicialmente o en mejor pie ante esta pandemia. Bien, veamos el tema del programa económico, apoyo a las empresas. Las empresas, para generar ingresos, para vender, tienen que realizar su ciclo de negocio, su actividad de negocio. Y eso está relacionado al capital de trabajo, a la cadena de pagos. Tenemos acá el ciclo de negocio de una empresa industrial. Toda empresa industrial, ¿qué cosa hace? Produce, vende y religiosamente cobra. Para producir debe inyectar liquidez para comprar materias primas, contratar servicios, ¿sí? Para planillas, ¿no? Y cuando cobran la venta, esa cobranza incluye la utilidad y retorna la liquidez a la empresa. Como ven, el efectivo marca el inicio y el fin del ciclo de negocio. Por lo tanto, una empresa para realizar su actividad de negocio necesita liquidez.
Tenemos acá el ciclo de negocio de una empresa comercial. ¿Qué hace una empresa comercial? Compra mercadería, vende mercadería y religiosamente cobra. Una empresa de servicios hace el contrato con el cliente para dar el servicio, se pone de acuerdo para dar el servicio, le brinda el servicio y religiosamente cobra. Si hablamos de ciclo de negocio, como ven, en el ciclo de negocio de una empresa así industrial, comercial y servicios están las ventas. Pero termina ¿dónde? En la cobranza. Hay que cobrar la venta realizada. Por lo tanto, estamos hablando de corto plazo. ¿Sí? Corto plazo. Por eso el apoyo económico del gobierno consiste en líneas de capital de trabajo y dadas a largo plazo. Tenemos que el ciclo de negocio, para poder vender y tener utilidades, una empresa tiene que producir, si hablamos de una empresa industrial. Una empresa comercial tiene que comprar mercadería y en ambos casos tienen que interactuar con proveedores y adquirir inventarios de materias primas si son industriales o de mercadería si son comerciales. Venden y venden al contado y al crédito, y al vender al crédito interactúan con clientes lógicamente y dan crédito a sus clientes, tienen cuentas por cobrar. Por lo tanto, en su ciclo de negocio, las empresas interactúan con proveedores y con clientes, tienen cuentas por pagar y cuentas por cobrar y deben invertir en capital de trabajo, en inventarios y en dar crédito. Tenemos acá el ciclo de negocio y a una empresa le conviene que su ciclo de negocio sea lo más corto posible para que así pueda rotar más veces en el año. Acordémonos que la rentabilidad, ¿qué cosa es? La rentabilidad es margen por rotación. ¿Cómo determinamos el ciclo de negocio de una empresa? A través de dos indicadores, rotación de inventarios, nos dicen cuánto demora en producir y en vender, y el ratio de rotación de cobranza me dice cuánto demora en cobrar. Mientras más rápido yo rote mis inventarios y mis cuentas por cobrar, administraré más eficientemente mi capital de trabajo, ¿no? Y por lo tanto tendré una mayor rentabilidad. Bien, tenemos acá la cadena de pagos. Hemos dicho que dentro del ciclo de negocio, una empresa tiene que interactuar con proveedores para comprar inventarios, bienes o servicios, también proveedores de servicios, de bienes y servicios, y vende al crédito e interactúa con clientes. Entonces, mis clientes tienen que pagarme, yo debo cobrar mis ventas para así poder pagar a mis proveedores de bienes y servicios e incluso a las entidades financieras que me hubiesen financiado capital de trabajo. Entonces, la cadena de pagos está relacionada al ciclo de negocio. Por eso el Estado ha dado crédito de capital de trabajo para restituir la cadena de pagos, para que las empresas puedan pagarle a sus proveedores, en este caso para que nosotros podamos cobrar de nuestros clientes, ¿no? Porque financian nuestros proveedores, y con eso nosotros a su vez podamos pagar a los proveedores. Hice una cadena de pagos e incluso planillas, ¿no? Tenemos acá la radiografía, el selfie del balance. Activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Cuando hablamos de activos hablamos de inversión. El activo es la inversión del negocio. En lo que el negocio invertido se refleja en su activo. Y pasivo y patrimonio es como el negocio sea financiado. Muy bien. Tenemos acá abajo una ecuación que dice que el capital de trabajo es igual a activos corrientes. Por eso esta línea paralela, ¿no? Al activo corriente, que es el capital de trabajo. Cuando una empresa pide un crédito de capital de trabajo, un crédito de corto plazo, es para financiar activos corrientes. ¿Cuáles? Acabamos de ver, mayormente inventarios y cuentas por cobrar. Muy bien. Y el capital de trabajo neto, tenemos la ecuación acá que es activo corriente menos pasivo corriente. Si vamos al gráfico, el activo corriente menos la porción de pasivo corriente me da un capital de trabajo neto o fondo de maniobra. ¿Qué viene a ser ese capital de trabajo neto o fondo de maniobra? Excedente de liquidez. ¿Y cómo se financia ese excedente de liquidez? A largo plazo, pasivo no corriente y patrimonio. Con deuda a largo plazo y con patrimonio. Entonces, este excedente de liquidez es lo que me da pues oxígeno, respiro, ¿no? Flexibilidad financiera. Estamos diciendo entonces que ese capital de trabajo neto es el excedente de liquidez, pero medido en términos monetarios. Por ejemplo, tengo 1,5 millones de activos corrientes y tengo 1 millón de pasivos corrientes. Entonces, mis obligaciones en los próximos 12 meses, corto plazo es 1 millón,
¿Y con qué lo voy a asumir? Con el 1,5 millones que tengo de activos corrientes. Tengo un capital de trabajo neto o excedente de liquidez de $500,000. Entonces, el capital de trabajo neto que nos da el excedente de liquidez en términos monetarios. Muy bien. Si vamos a ratio de liquidez corriente, un ratio financiero que nos mide la liquidez de una empresa, y la liquidez de una empresa es importante porque nos permite ver la capacidad de pago de nuestra deuda de corto plazo. Y como sabemos, las empresas no quiebran por tener pérdidas. ¿Por qué quiebra una empresa? Por no tener liquidez. El ratio de liquidez corriente, ¿cuál es? Activo corriente sobre pasivo corriente. Este ratio debe ser mayor a 1. El activo corriente debe ser mayor que el pasivo corriente, como lo acabamos de ver acá en el gráfico, ¿cierto? Entonces, este ratio de liquidez corriente me da también un excedente de liquidez, pero medido en número de veces. Pero ambos me hablan de liquidez, capital de trabajo neto y liquidez corriente. Ahora, ese excedente de liquidez, ¿cómo lo financio? Como ustedes ven acá en el gráfico, lo financio con pasivo no corriente, deuda a largo plazo y patrimonio. Ahora, mayormente, ¿cómo se financia? Acá nos lo dice, se financia a largo plazo, con deuda y utilidades retenidas. Sin embargo, en el sistema financiero no hay créditos de capital de trabajo a más de un año. Solo hay en algunas entidades microfinancieras y en forma muy limitada, hasta 18 meses, 24 meses, pero muy restringido. Estamos hablando pre-COVID. Muy bien. Ok. Por lo tanto, usualmente ese excedente de liquidez se financia con utilidades retenidas. ¿Ok? Dada la situación actual, ¿no? Para mitigar el efecto COVID en la actividad empresarial, el gobierno ha dado líneas de crédito de capital de trabajo a largo plazo, a 3 años, incluido un año de gracia. El concepto, el fundamento por el cual ha dado es el que estamos explicando. Estamos explicando la lógica, el porqué, los conceptos, los fundamentos de por qué ese capital de trabajo, esos créditos de capital de trabajo los da a largo plazo el gobierno, ¿no? Es una gran facilidad y posibilidad de apoyo a las empresas para poder finalmente no solo reiniciar y restituir la cadena de pago, sino ser sostenibles y crecer. Bien. Si hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de ciclo de negocio. Y para realizar nuestra actividad de negocio, producir, vender y cobrar, si somos industriales, o si somos comerciales, comprar mercadería, vender mercadería y cobrar, o si somos servicios, ¿no? Venderle al cliente el servicio, darle el servicio y cobrar. Tenemos que interactuar con ¿qué? Con clientes, con proveedores. Vamos a tener cuentas por pagar, productos terminados o bienes en stock, si hablamos de industriales o comerciales, ventas y cuentas por cobrar. Por lo tanto, una empresa debe administrar su capital de trabajo. ¿Y qué es la administración del capital de trabajo? El manejo eficiente de los activos corrientes, sobre todo inventarios y cuentas por cobrar, y de la deuda de corto plazo. Es el ciclo financiero de corto plazo de la empresa. Acá, en esta diapositiva, estamos relacionando el ciclo de negocio, que es producción, ventas, cobranzas, con los ratios de rotación. Hemos dicho que en una empresa industrial, por ejemplo, su ciclo de negocio es producción, ventas, cobranzas. Muy bien. ¿Cómo determino cuánto demora en producir y vender? Con mi ratio de rotación de inventarios, yo determino cuánto demora en producir y vender. ¿Y cuánto demora en cobrar? Depende de mi ratio de rotación de cuentas por cobrar. Hemos visto, hemos comentado que el ciclo de negocio, ¿sí? La duración del ciclo de negocio está en función de qué tan rápido rotan mis inventarios y mis cuentas por cobrar. Ahora, eso es mi ciclo de negocio. ¿Cómo lo financio? En primera instancia lo financio con proveedores. Abajo, pagos, proveedores. Por lo tanto, tengo cuentas por pagar. Como ustedes están viendo entonces, el ciclo de negocio es la línea recta que está arriba, ¿no? Producción, ventas, cobranzas. Y abajo, donde dice pagos, es financiamiento a proveedores. Pero hay una brecha. Esa brecha, ¿cómo se financia? Con el sistema financiero. ¿Qué quiero resaltar en esta diapositiva? Que el ciclo de negocio está relacionado con rotación con capital de trabajo y con rotación de inventarios y de cuentas por cobrar. Las empresas actualmente, para tener liquidez, tienen que cobrar sus ventas al crédito y tienen que rotar sus inventarios, su mercadería, porque es dinero inmovilizado, ¿cierto? Bien, en esta siguiente diapositiva estamos viendo el ciclo de negocio, nuevamente en la línea recta que nos dice producción, ventas, cobranzas,
Y abajo están pagos, que es financiamiento con proveedores, pero es un tramo. El resto, como ustedes ven, es un círculo ovalado que dice GAP. ¿Por qué le he puesto GAP? GAP significa en términos financieros brecha, descalce. Es la brecha, el descalce, no financiado por proveedores. Mi ciclo de negocio es mayor que el financiamiento de proveedores. ¿Y esa brecha quién me la cubre? El sistema financiero. El nombre técnico de ese descalce o de esa brecha se llama ciclo de conversión de efectivo. Y es el tramo financiado por el sistema financiero. Ahora vamos a ver bajo qué modalidades. Tenemos en la parte de arriba producción, ventas, cobranzas, ¿no? Tenemos que la rotación de inventarios lo estamos relacionando con los días promedio de stock. En la parte de abajo está la leyenda de DPS, días promedio de stock. O sea, la rotación de inventarios va a estar en función de los días promedio de stock, ¿cierto? Muy bien. La rotación de cuentas por cobrar lo estamos relacionando con el periodo promedio de cobro. Dependiendo del periodo promedio de cobro, determinará qué tan frecuentemente rotan mis cuentas por cobrar. Y abajo vemos que la rotación de cuentas por pagar, ¿a quiénes? A proveedores de bienes y servicios, está relacionado con el periodo promedio de pago. Entonces, una empresa para gestionar eficientemente su capital de trabajo, su ciclo de negocio, ¿qué debe hacer? Como ven, ahí están unas flechas que dicen, mis días promedio de stock deben ser los menores posibles para que así roten más mis inventarios. Mientras menor sean mis días promedio de stock, quiere decir que están rotando más mis inventarios, ¿cierto? ¿Y eso es bueno? Cierto, es bueno porque favorece la liquidez. Por otro lado, del lado de las cobranzas, me conviene que mi periodo promedio de cobro disminuya y así roten más mis cuentas por cobrar. Cobro en promedio más rápido. Y en la parte de abajo vemos que me conviene que mi periodo promedio de pago a proveedores sea lo más amplio posible, que mis proveedores me den más crédito para que sí roten menos mis cuentas por pagar. Ese ciclo de negocio que es producción, ventas, cobranzas, lo financio ¿cómo? Abajo lo estamos viendo. Con proveedores, esa primera instancia donde dice pagos, ese tramo, esa flecha celeste con proveedores, y la otra brecha con el sistema financiero. Y en términos generales, las empresas, todas, se financian más con proveedores que con entidades financieras para corto plazo. Estoy hablando de corto plazo, capital de trabajo. Aparte, una empresa puede tener un crédito de leasing, largo plazo, para máquinas, equipos, o un crédito para activos fijos, el crédito tradicional. Pero si hablamos de corto plazo, capital de trabajo, las empresas usualmente se financian más con proveedores que con entidades financieras. ¿Por qué? Porque el crédito de proveedores es menos costoso, ¿cierto? Y es más flexible. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que para que una empresa favorezca su liquidez, debe lógicamente rotar al máximo sus inventarios, igual sus cuentas por cobrar, y pedir los mayores plazos de crédito a proveedores de bienes y servicios. Muy bien. He explicado los conceptos o fundamentos básicos del capital de trabajo. ¿Para qué? Para relacionarlo con el financiamiento, con la línea de crédito de gobierno y con el manejo financiero que debe tener una empresa. Veamos ahora, en este segundo punto de la agenda, el financiamiento de este capital de trabajo, del ciclo de negocio. Tenemos nuevamente la línea recta que nos muestra el ciclo de negocio de una empresa. Producción, ventas, cobranzas. La etapa de producción y ventas, ¿quién me lo financia? En primera instancia, ¿quién me lo financia? Los proveedores. Muy bien, proveedores. Pero no es suficiente. También me financia parte de esta brecha el sistema financiero. ¿Y cómo me lo financia? Me lo financia con pagarés, avances en cuenta. Los avances en cuenta son también tipo modalidad de pagarés, donde son adelantos de crédito que da una entidad financiera a un cliente por un pago que está próximo a recibir, lo da también bajo la modalidad de pagarés. Sobregiros en cuenta corriente por unos días y factoring. Factoring de cuentas por pagar. Porque yo para producir, yo compro bienes y servicios. Tengo cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios. Y este factoring me financia el pago a proveedores. Luego, la tercera etapa, ya vendí, ahora tengo que cobrar. Tengo la factura, tengo la letra. ¿Quién me la financia? El sistema financiero. ¿Cómo? Descuento de letras y facturas. La famosa factura negociable. Al igual que una letra se descuenta, el banco me da liquidez y luego el lugar de pago de esa letra o la factura negociable va a ser en la entidad financiera. Y tenemos luego factoring de cuentas por cobrar.
acá yo proveedor, acá yo soy el proveedor, ¿sí? Yo le he facturado a mi cliente, yo soy su proveedor, yo le vendo la factura al banco y financio esta venta al crédito. Mencionaré y aclararé que el factoring para una entidad financiera no es un crédito, es una inversión. El banco invierte en comprar facturas a proveedores y se convierte en acreedor del cliente. Por ejemplo, supongamos que yo soy la empresa Kimberly-Clark. Muy bien, Kimberly-Clark. El banco me ha dado a mí una línea de crédito para pago a proveedores, factoring. Entonces, con esa línea yo pago a proveedores. El banco le compra la factura a mi proveedor y se convierte en acreedor mío. Ahora la factura se la debo ya no a mi proveedor, sino al banco, porque el banco le compró la factura al proveedor. Por lo tanto, el factoring es compra de factura. El factoring lo dan, si hablamos del sistema financiero, mayormente lo dan los 4 bancos grandes, 2 bancos medianos, ¿sí? Y lo dan con acción de regreso. Sin acción de regreso, ¿a qué me refiero? Le compran la factura al proveedor y si el cliente no paga, ya es un riesgo del banco. El banco va a ver cómo le cobra el cliente. Ya no va a donde el proveedor a devolverle la factura, porque ya le compró la factura. Por ejemplo, diferenciemos descuento de letras y facturas del factoring. Supongamos que yo le vendo a una empresa, digamos, a Topitop. Muy bien. Y yo le vendo al crédito, 30 días. ¿Qué puedo hacer yo para tener liquidez? Puedo hacer que me firme una letra y descuento la letra. O, sin hacer que me firme nada, un ejemplar de la factura, que dice factura negociable, y de factura, hay un ejemplar que es para el emisor, para la SUNAT, y otro ejemplar que dice factura negociable. Yo, ese ejemplar de la factura negociable es como si fuera una letra con el sello de recepción de la empresa, en este caso de mi cliente Topitop, yo la puedo descontar en el banco, como si fuera un descuento de letras. Acá el banco califica al aceptante de la letra, si es una letra, o al girado de la factura, si es una factura. Y si está en buena situación, me dice, ya te la descuento. Perfecto. Y la letra y la factura va al banco. Me la ha descontado. Me ha adelantado la liquidez. Si ve que mi cliente, el que me acepta la letra, o el girado de la factura, no está de repente en muy buena situación, me dice, mira, no te la descuento. Si quieres, déjamela en cobranza. Entonces el banco no me la descuenta, yo se la dejo en cobranza si gusto, si no la mantengo en cartera. Si la dejo en cobranza, el banco le va a avisar al cliente para que pague en el banco, ¿no? Pero si el cliente no paga, sea factura descontada o no, si es en una factura descontada, por ejemplo, donde el banco me ha dado crédito, me ha dado liquidez y me descuenta la factura, si al vencimiento el cliente no paga, el banco me carga la letra o me carga la factura, la protesta y me la devuelve. Entonces, en el descuento de letras, el banco me está dando a mí un crédito, pero si mi cliente no paga, me la carga la letra o la factura. En el factoring, si el banco me compra a mí la factura de mi cliente y si al vencimiento el cliente no paga, es problema del banco y del cliente. Yo ya, al venderle la factura al banco, me olvidé de riesgo crediticio. Por lo tanto, ante la posibilidad de que mi cliente me pague vía factoring o yo descuente la factura, yo preferiría que mi cliente me pague vía factoring. ¿Por qué? Porque no utilizo así mi línea de descuento de letras ni de facturas, no utilizo mi línea de descuento de letras ni de facturas, no me endeudo, por lo tanto, con el banco, y me olvido de riesgo crediticio. Ya cobré, el banco me cobró, me pagó, me compró la factura y me olvidé de riesgo crediticio. Ahora, debo mencionar que así como la banca da créditos, compra facturas, perdón, vía factoring, hay entidades especializadas en factoring, no entidades financieras, sino empresas de factoraje, también supervisadas por la SBC, donde uno puede ir, un proveedor puede ir, digamos, a que les cuenten una factura, pero hay la modalidad con acción de regreso y sin acción de regreso. Y usualmente el costo es más alto. Sin embargo, es una modalidad interesante, definitivamente, obtener liquidez. COFIDE está actualmente, además del crédito de FAEMIPE y del programa Reactiva que se da vida a subasta del Banco Central, COFIDE está estudiando el tema de abrir la posibilidad de dar factoring para micros y pequeñas empresas. Bien. Toda empresa debe tener una política de capital de trabajo. ¿Qué es tener una política de capital de trabajo?
si vemos arriba, nos dice, en primer lugar, determinar el nivel apropiado de activos circulantes, nivel apropiado de inventarios que debo tener y nivel apropiado de cuentas por cobrar que debo tener, de crédito que debo otorgar. Y a su vez, si defino qué inventario voy a tener y qué cuentas por cobrar voy a tener, estamos hablando de inversión, debo definir cómo lo voy a financiar, cómo financiar los activos circulantes. Por lo tanto, toda empresa debe tener una política de inversión en capital de trabajo y una política de financiamiento de capital de trabajo. Inversión y financiamiento de capital de trabajo. Mencionaré que el capital de trabajo, la gestión del capital de trabajo, en general ocupa el 100% o el 90% de la labor de tesorería, y para un gerente financiero le hacen cubrir el 70% de su tiempo. Los gerentes financieros destinan el 70% de su tiempo a gestión de capital de trabajo, líneas de crédito, interactuar con bancos, SMB para emitir bonos o papeles comerciales, en fin. Y el otro 30%, los gerentes financieros de las empresas grandes y corporativas lo utilizan para creación de valor. Planeamiento estratégico, planeamiento financiero, determinación de KPIs, ¿no? Indicadores de performance clave, indicadores clave de gestión. Bien, vamos a ver a continuación la política de inversión en capital de trabajo y la política de financiamiento de capital de trabajo. Y nuevamente, todos estos son los fundamentos necesarios para ver el tema de la línea de crédito que el gobierno da y que el sistema financiero contra sus líneas también propias da, ¿no? Tenemos en este gráfico, en la línea horizontal, en el eje horizontal, tenemos las ventas, ¿no? Digamos, 50, 100, 150, 200, si quieren millones, si quieren miles. En el eje vertical, el activo circulante, corto plazo, capital de trabajo. Vemos acá que para un nivel de ventas de 100, si yo tengo una política restringida o austera de gestión de capital de trabajo, necesitaré solamente 10 de capital de trabajo. 10 millones, digamos, de activos circulantes. ¿Qué significa eso? Manejarme al mínimo posible, tener el menor nivel de inventarios posible, ¿sí? Y el menor nivel de invertido en cuentas por cobrar, y menor nivel de efectivo. O sea, manejarme restringida y austeramente. Segundo escenario alternativo, que para esos 100 de nivel de ventas yo necesito tener más nivel de activos circulantes, digamos 20. Eso es una política más moderada. Un mayor nivel de inventarios, mayor nivel de liquidez, ¿no? Y si yo quiero un escenario cómodo, holgado, digamos que para esos 100 de ventas necesito tener un mayor nivel de activos circulantes, digamos 30. ¿Qué significa? Tener inventarios para más semanas, más tiempo. Tener mayores niveles de efectivo en entidades financieras, ¿no? Una política relajada u holgada. ¿Bajo qué escenario una empresa es más eficiente en la gestión de su capital de trabajo? Cuando requiere tener el menor nivel de capital de trabajo posible. O sea, una empresa es más eficiente bajo una política restringida. O sea, que para un nivel de ventas, en este caso de 100, tenga el menor nivel de activos circulantes necesarios, en este caso 10. Ahí soy más eficiente que si necesitase 15, 20, 30 o 40. Porque si a más activos que yo requiera, tengo que financiarlos más con costo financiero y todo. Por lo tanto, una empresa es más eficiente bajo una política restringida o moderada, o austera, perdón. Aquí está la definición, y quiero aclararlo. ¿Qué es una política restringida o austera de gestión de capital de trabajo? Consiste en tener el menor nivel de capital de trabajo necesario para el nivel de actividad de negocio que tiene la empresa. Pero ojo, sin afectar ventas ni operatividad de la misma. Muchas empresas, en nombre de la austeridad, se hacen el harakiri y afectan su operatividad y sus ventas. Yo estoy diciendo que una política restringida austera o eficiente de gestión de capital de trabajo manejarme al mínimo nivel, pero sin afectar ventas ni operatividad de la empresa. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que ser? Eficientes en la gestión de capital de trabajo. ¿En qué? En la gestión de los inventarios y las cuentas por cobrar. Rotar al máximo mis inventarios y rotar al máximo mis cuentas por cobrar. Eso va a hacer que requiere el mínimo nivel de capital de trabajo necesario para un nivel determinado de ventas. Si yo tengo más capital de trabajo, debe ser para producir y vender más, no para producir y vender lo mismo. Bien, estamos comentando política de inversión.
Vamos a ver ahora política de financiamiento. ¿Cómo debo financiar mi capital de trabajo? Tenemos acá en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical activos, total de activos. Los activos pueden ser activos fijos y activos circulantes o activos corrientes o de corto plazo. Pero debo mencionar que los activos circulantes o corrientes hay dos tipos de activos. Financieramente hablando, no contablemente, financieramente. ¿Cuáles son esos dos tipos de activos de corto plazo financieramente hablando? Activos de carácter temporal, los que requiero para mi campaña pico de ventas, y activos de carácter permanente, que requiero todo el año, aún en mis niveles de ventas bajas. Por ejemplo, supongamos una empresa de cueros, Renzo Costa. Vende artículos de cuero de escritorio, carteras, correas, llaveros, billeteras. Vende todo el año vende artículos de escritorio, billeteras, carteras, correas, monederos, llaveros. Pero entre mayo y agosto, lógicamente estamos hablando de un año usual, al que volveremos, entre mayo y agosto vende también otros artículos como por ejemplo casacas y sacos de cuero para damas y caballeros, pantalones y faldas de cuero para damas. Entonces Renzo Costa tiene una estacionalidad en sus ventas. ¿Cuál es? De mayo a agosto. Muy bien. Para su campaña de mayo a agosto, con anterioridad, digamos febrero o marzo, tiene que obtener más inventarios, más materias primas para poder producir para su campaña, ¿cierto? Bien, entonces necesita activos de carácter temporal, desde febrero, digamos hasta mayo, junio, para poder hacer su campaña de ventas. Y los activos que requiere para el resto del año son de carácter permanente. ¿A qué me refiero? Todo el año Renzo Costa tiene un nivel de ventas mínimo. Incluso en su época no pico, vende, como dije, carteras, correas, monederos, ¿no? Llaveros. Muy bien. Ese nivel mínimo de activos circulantes, o sea, inventarios y cuentas por cobrar que tiene a lo largo del año, se llama activo circulante de carácter permanente. Lo requiere todo el año. Pero en las épocas pico necesita mayor nivel de inventarios y da más créditos. Son activos de carácter temporal. Muy bien. ¿Cómo deben financiarse esos activos? Los activos de carácter temporal deben financiarse a corto plazo. Hasta un año. Corto plazo. Lo que demore mi ciclo de negocio. Producción, ventas, cobranzas. Porque cuando yo cobro ya pago a mis proveedores. Incluso a mis entidades financieras. Y los activos corrientes de carácter permanente o activos circulantes de carácter permanente. Estamos hablando igualmente de inventarios y de cuentas por cobrar. Pero que requiero todo el año. Lo debo financiar a largo plazo. ¿Para qué financiar a corto plazo y tener que renovar pagarés, línea de crédito cada 3, cada 4 meses? Mejor financiarlo a largo plazo. ¿Y cómo debo financiarlo a largo plazo? Al igual que los activos fijos. ¿Cómo? Con patrimonio y deuda. Ahora, como dije, usualmente en el sistema financiero no hay deuda de capital de trabajo a más de un año. Por lo tanto, mayormente con utilidades retenidas. Ahora, excepcionalmente, el Estado está dando crédito de capital de trabajo a 3 años, pero esto es excepcional. Esto no va a ser continuo, ¿cierto? Bien. Entonces, lo que quiero resaltar es cómo se financia el capital de trabajo. Parte a corto plazo, los activos corrientes de carácter temporal, y parte a largo plazo. Y a largo plazo, usualmente se financia con utilidades retenidas. Hay que retener utilidades para financiar ese excedente. Este año, excepcionalmente, como estoy diciendo, el capital de trabajo a largo plazo. ¿Y cuál es el sustento? El fundamento. El fundamento es justamente la situación actual y es el fundamento técnico, ¿no? Que es un activo circulante de carácter permanente. Es, gráficamente, miren, es este capital de trabajo neto. Como ven, este tramo se financia a largo plazo. ¿Por qué? Porque es el que requiero todo el año. Aún en épocas de bajos niveles de ventas. Muy bien. Veamos ahora herramientas financieras y negociación bancaria. ¿Qué herramientas financieras y por qué resalto esto? Porque, nuevamente, las empresas no quieren por tener pérdidas, quieren por no tener liquidez. ¿Y el Estado cómo está ayudando al sector empresarial? Dándole liquidez a largo plazo, ¿no?
Las empresas actualmente no requieren crédito para activo fijo, requieren crédito para capital de trabajo. Por lo tanto, ¿qué herramientas financieras debo tener para manejo interno de la liquidez, ¿no? Y también para poder negociar y sustentar un crédito en el sistema financiero. En primer lugar, el flujo de caja, herramienta fundamental, donde manejo la liquidez y la tesorería. Y en el flujo de caja, ustedes saben que se proyectan ingresos de efectivo y se proyectan egresos de efectivo. ¿Para qué? Para prever mis necesidades de liquidez en los próximos días, semanas o meses y poder ir negociando, digamos, un pagaré, un incremento en línea de crédito. Y por eso las empresas llevan flujo de caja diario con un horizonte a 30 días. Por ejemplo, hoy día empecé con mi flujo de caja del 18 de mayo al 18 de junio, día a día, excepto sábado y domingo, ¿no? Un horizonte a 30 días. Mañana empezaré con, mejor dicho, primer día será el día de mañana y con un horizonte a 30 días, 19 de junio, y así diariamente lo actualizo. El flujo de caja semanal, un horizonte a 12 semanas, ¿no? Tengo ahora el flujo de caja de estas dos últimas semanas de junio, y de ahí las 4 de julio, 4 de agosto y 2 iniciales de septiembre. Un horizonte a 12 semanas, o sea, a 3 meses. Porque eso me da capacidad de planeamiento, capacidad de negociación con entidades financieras para ver incremento de líneas, créditos específicos, o ver nosotros cómo vamos a financiar esa necesidad de liquidez. Y un flujo de caja mensual con un horizonte a 12 meses, ¿no? Fundamentales los dos primeros, ¿no? Fundamentales los dos primeros. Y el tercero en buena hora para efecto de planeamiento, ¿no? Financiero, sobre todo en medianas, grandes empresas. Y estos flujos de caja, lógicamente, se actualizan, el flujo de caja diario diariamente, el semanal se actualiza semanalmente y el mensual se actualiza mensualmente. ¿Y con qué se actualiza? Con las proyecciones de ventas actuales. El presupuesto del año pasado ya no sirve, ¿no? Tenemos acá un gráfico del flujo de caja, digamos, a 12 meses, donde tenemos ingresos, egresos, y tenemos flujo de caja económico, donde estén las actividades ordinarias de la empresa, y luego añado el efecto financiamiento, préstamos que vaya a recibir, pagos que vaya a hacer de intereses de amortización, y tengo el flujo de financiamiento. El flujo de caja económico, o llamado también flujo de caja operativo, más el efecto de financiamiento, me da el flujo de caja financiero, lo que es el saldo final, ¿no? Usualmente. Bien, la otra herramienta fundamental que toda empresa debe tener, sobre todo en las circunstancias actuales, es el presupuesto. El presupuesto que las empresas hicieron en diciembre, en noviembre del año pasado, hoy día ya no sirve. ¿Por qué? Por la inactividad o disminución fuerte de la actividad en marzo, abril y mayo, y junio todavía está reactivándose, ¿no? Y el crecimiento gradual que va a ir teniendo las ventas. Es más, mi presupuesto de caja debe basarse en mi presupuesto de ventas, en mi presupuesto reformulado. ¿Este presupuesto de dónde parte? De la actual proyección de ventas, la realizada actualmente, de acuerdo a cómo ha ido el ritmo o cómo se prevé que vaya el ritmo en las próximas semanas o meses, ¿no? Y con un crecimiento gradual del ritmo de ventas. Todas las empresas, abril, o no han vendido abril y mayo, o han vendido menos abril y mayo. Y las empresas que están reiniciando o van a reiniciar, van a ir vendiendo poco, pero va a ir creciendo gradualmente. Entonces va a haber un crecimiento gradual del ritmo de ventas. Y como lógicamente esta situación ha cambiado, por ejemplo, ha cambiado los canales de venta de las empresas, los canales de distribución de las empresas, también ha cambiado, no necesariamente gustos y preferencias, pero sí ha cambiado, digamos, la decisión del porcentaje del ingreso que una familia, una persona destina a bienes y servicios. Nos va a privilegiar en estos primeros meses, lógicamente, bienes y servicios esenciales, básicos, ¿no? Entonces, este crecimiento gradual, ese crecimiento de ventas va a ser gradual, ¿no? Debe mensualmente y reformularse mensualmente. ¿En función de qué? Los resultados obtenidos en el mes, en el periodo, y las nuevas perspectivas que hay para los siguientes meses.
Así como el flujo de caja hay que actualizarlo semanal, diario, semanal y mensual, el presupuesto hay que actualizarlo también mensualmente. ¿Y de dónde va a partir? De la situación actual, comportamiento de las últimas semanas y perspectivas actuales hacia adelante. Todas las empresas este año van a vender menos que el año pasado. Todas, excepto de repente algunos rubros de alimentos o salud o higiene. Pero luego, el resto, todas, van a vender este año menos que el año pasado. Las ventas van a ser inicialmente bajas, pero van a ser crecientes. Y el próximo año todas van a vender más que este año. El tema es ser este año sostenible. Tenemos acá el ciclo presupuestal. Primero formulamos el presupuesto de ventas y los otros presupuestos de producción, gastos operativos, tenemos el presupuesto de la empresa. Paso 1, formulamos el presupuesto. Termina el periodo del mes y hacemos la evaluación de lo planeado con lo ejecutado. ¿Cuánto esperé vender este mes? ¿Cuánto vendí realmente? ¿A qué se debe la diferencia? Paso 3. Y eso me lleva a tomar conclusiones, decisiones, acciones correctivas, de ser necesario reformular mi presupuesto. Por lo tanto, como ustedes ven, el presupuesto es un proceso continuo, recurrente, retroalimentador. ¿En qué se basa el presupuesto? En el presupuesto real, la ejecución real del mes y los meses anteriores y las nuevas perspectivas que hay para los siguientes meses. Bien. Entonces son herramientas fundamentales financieras que debemos tener al día y lo vamos a enfatizar más adelante. Flujo de caja y presupuesto. He añadido acá esta diapositiva de gestión de riesgos. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes saben que un área que se desarrolló mucho en los últimos 20 años es el área de riesgos. Mayormente las empresas grandes, corporativas, si hablamos del sector no financiero, o toda entidad financiera, desde una caja de pyme o cooperativa de ahorro y crédito hasta un banco, todas tienen un sistema determinado de gestión de riesgos. Bien, entonces en la gestión de riesgos hay dos tipos de pérdidas en las empresas en general. Hay las pérdidas que son esperadas, por ejemplo, si yo vendo el crédito, puedo tener un porcentaje de incobrabilidad y voy a tener que hacer provisiones por incobrables. Siempre que esté en un rango razonable, es una pérdida esperada. Por lo tanto, va a ser un costo y lo voy a cubrir con provisiones o ingresos, ¿de acuerdo? Voy a tener que provisionar por incobrables. Lo cubro con mis ingresos. Pero las pérdidas no esperadas, por ejemplo, fenómeno del niño costero en el 2017. Esto hizo que muchas empresas incurran en algunas pérdidas no esperadas, ¿no? Una recesión, pandemia, ¿sí? Un terremoto que afecta toda la actividad productiva. Las pérdidas no esperadas son un riesgo y se cubren con capital. Dije hace un momento, miren, el Perú pasó en el 2017 el fenómeno del niño costero que afectó la actividad de muchas empresas, sobre todo micros y pequeñas, ¿sí? Y en ese año se destruyó, digamos, capacidad de producción. Actualmente la capacidad de producción está intacta y el mercado está, ¿no? Va a ir reactivándose en función de que las personas que ya perdieron su trabajo vayan adquiriéndolo nuevamente con el reinicio de las actividades en la economía y los programas que el gobierno está haciendo de Arranca Perú y otros, ¿no? Entonces, se va a ir recuperando. Entonces hay dos tipos de pérdidas, unas se cubren con provisiones y otras con capital. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver que una de las acciones que las empresas deben realizar, aparte de gestión interna, financiamiento, reestructuración de deuda y todo, va a ser que van a tener que aportar capital. Bien, ¿qué evalúan los bancos ahora? Los bancos que están evaluando, bueno, ¿cuál es tu situación económica y financiera actual? ¿Sí? Tu estado financiero, resultados, ventas, ¿cómo estás actualmente con lo que ha sucedido y con tu ritmo actual de no operatividad o operatividad gradual? 2, ¿cómo se afectarán las ventas y utilidades este año? ¿Cómo se han afectado abril, mayo, junio y cómo se afectarán de acá a diciembre? Porque las ventas van a ir creciendo gradualmente, ¿no? Como dije, ninguna empresa va a vender este año lo mismo que el año pasado. Y ninguna empresa va a tener ese las utilidades que tuvo el año pasado. Pero el próximo año sí va a tener más ventas y más utilidades que este año. El tema es ser sostenible este año.
¿Qué van a evaluar también los bancos? ¿Qué medidas ha tomado la empresa? Medidas internas, reducción de costos, gastos, redimensionamiento del negocio, ¿no? ¿Y qué medidas de refuerzo de capital también piensa tomar? Y vamos a sustentar después por qué. ¿Cuál es la proyección de venta de la empresa para los próximos meses? Y ver que en esa proyección se considera un crecimiento gradual. Las empresas, como dije, todas venden menos este año, el próximo año van a vender más, pero unas recuperarán su nivel de ventas del año 2019 de repente en 6 meses, otras en 9, otras en 12 meses, ¿no? Se habla de un promedio de 12 a 18 meses. Y ver también que la empresa ha reformulado su presupuesto y ha proyectado sus resultados. Esto van a evaluar las entidades financieras o evalúan las entidades financieras, ¿no? Ustedes eran profesor, pero a mí me han dado, relativa a Perú, no me han evaluado todo esto. Lo que pasa es que las entidades financieras tenían que sanear su cartera, evitar que la cartera se deteriore. ¿Y qué mejor para ellas que riesgo en este caso lo ha asumido el Estado? Porque el Estado es que está prestando con sus recursos, ¿cierto? Está garantizando los créditos. Entonces el sector financiero se ha visto aliviado ahí de no tener que arriesgar. Lo está arriesgando el Estado. Si esto evalúa los bancos, ¿qué tipo de información financiera actualizada debemos tener para gestión interna y para negociación bancaria? En primer lugar, estados financieros. A diciembre de 2019, por supuesto, y el último mes disponible. En este caso, las empresas están terminando de formular los estados financieros de mayo, ¿cierto? Estamos mediados de junio, muy bien. Flujo de caja proyectado de junio a diciembre. Pero ese flujo de caja se basa en ventas, compras realizadas y ventas y compras por realizar y gastos por realizar. Por lo tanto, presupuesto de ventas de junio a diciembre. Presupuesto reformulado de junio a diciembre. No solamente ventas, costos y gastos para proyectar mis resultados. Yo tengo que proyectar ventas, proyectar mi presupuesto total y mis resultados. ¿Cuánto voy a tener de utilidad o pérdida este año? Y finalmente, comparan ventas de este año versus el año pasado. A la fecha junio ya pueden comparar ventas de enero a mayo de 2020, mes a mes, contra ventas de enero a mayo 2019, mes a mes, ventas reales 2020 y ventas reales 2019, enero a mayo. Y ventas proyectadas, junio-diciembre de 2020 versus ventas reales, junio-diciembre de 2019, para ver el nivel de ventas, qué tan lejos está el nivel de ventas del año pasado y cómo va a ir achicándose esa brecha para prever en qué tiempo vamos a recuperar nuestro nivel de actividad de negocio del 2019. Y vamos a hablar luego de eso. Esta crisis afecta a todos, tengámoslo claro. Afecta al Estado, afecta a las personas, afecta a las empresas, afecta al sector financiero. Más allá del riesgo político que tiene el sector financiero ahorita con el Congreso, por el tema de congelamiento de deudas, topes a la tasa. Más allá de eso, fuera de eso. ¿Cómo afecta al Estado? Recesión. Han visto la última proyección del Banco Mundial, dice que Perú va a tener este año un PBI negativo del 12%, el más alto de la región, ¿no? ¿Cómo más lo afecta al Perú? Incremento de déficit fiscal. El Estado no está recaudando estos meses, ha bajado tremendamente la recaudación y está gastando más, el tema de los bonos, ¿no? A las familias. Incremento de la deuda pública. Va a elevarse el ratio de deuda pública. Personas, ¿cómo afecta a las personas? Pérdida de empleos de muchas familias, disminución de ingresos, por lo tanto, disminución de ahorros. Muchas familias han tenido que afrontar esta cuarentena afectando sus ahorros. E incremento de la pobreza. La pobreza, las proyecciones dicen que este año se va a incrementar de 20 a 28%. De 21 a 29%, perdón. La pobreza, quiero decirles, desde el año 2001, que el Perú empezó a crecer tremendamente, en estas 2 décadas, del año 2001 a la fecha, bajó de 52% en el 2001. Miren, voy a relacionarlo con los gobiernos. 2001 entra Toledo, la pobreza era 52%. Lo relaciono con los gobiernos ascendentes para ver los periodos, nada más, pero realmente ha sido por el crecimiento de los precios minerales, ¿no? Commodities, la economía de mercado que tenemos, ¿no? 2001 la pobreza era 52%. 2006, entra Dan García, la pobreza era 41%. En el gobierno de Toledo la pobreza bajó de 52 a 41. En el gobierno de Alan,
de 2006 al 2011 bajó de 41 a 29. Y el gobierno de Antumala, 2011 a 2016, bajó de 29 a 21. La pobreza en el año 2001 en el Perú era 52%, 2016 21%, y se ha mantenido más o menos 21% porque el país ha crecido menos de 4%. Pobreza pre-COVID hasta febrero o marzo de este año era 21%. Analistas consideran que va a crecer 8% la pobreza este año. Y hablando del Estado, quiero comentar algo. Los países que han estado en mejor pie para afrontar esta crisis han sido Chile y Perú, por los sólidos fundamentos económicos. En la proyección que hay para los próximos 2 años, el JP Morgan acaba de hacer sus pronósticos para los próximos 2 años, todos los países van a entrar este año en recesión, pero el año próximo crece, pero recuperan los niveles de crecimiento en 2 años, no en 1 año, sino 2022. Y si la economía y los negocios van de la mano, como siempre digo, las empresas presumo que también entre 18 a 24 meses van a recuperar sus niveles de venta de años anteriores. ¿Pero que lo van a recuperar? Sí. El tema es en este tiempo ser sostenibles y continuar los negocios. Para el 2022, todos los países de la región van a incrementar su deuda pública, pero los países que menos van a incrementar van a seguir siendo Chile y Perú. O sea, vamos a seguir en buen pie. Pero igualmente, así como el gobierno, después de afrontar esta pandemia y todo, va a tener que ir recuperando sus niveles de recaudación fiscal y bajando su nivel de deuda pública, igual las empresas van a tener que ir recuperando sus niveles de venta, resultados y crecimiento. Bien, las empresas, menores ventas, disminución de utilidades en unas y pérdidas en otras este año, y cierre de algunas empresas este año, sobre todo en los segmentos micro y pequeños. Sector financiero, menos colocaciones este año, mayor morosidad y constitución de provisiones por créditos incobrables. Por lo tanto, igualmente las entidades financieras, muchas van a haber afectado sus utilidades este año y otras van a tener pérdidas. Y ojo, eso fuera del tema de que se está discutiendo hoy día en el Congreso de congelamiento de deudas y tope las tasas. Ya sin ese factor, todas van a verse afectadas en resultados, provisiones, colocaciones, morosidad y resultados. Entonces, esta crisis afecta a todos. Si esta crisis afecta a todos, todos deben ser parte de la solución. El Estado está otorgando apoyo económico a personas y empresas, lo estamos viendo. El diseño fue muy bueno, la implementación lamentablemente ha tenido algunos errores que espero que el Estado, si bien es cierto yo corrigiendo algunos, siga corrigiendo los otros, ¿no? Vamos a verlo cuando veamos Reactiva Perú, por ejemplo, y FMP. Las personas, parte de la solución, sí, muchas han afectado sus ahorros, están afectando su nivel de consumo de bienes y servicios y tienen que buscar nuevamente recuperar ingresos. Las empresas van a tener que asumir pérdidas. Ya le dije, las pérdidas de este año son pérdidas no esperadas y ahí se asume con capital. No hay que tener temor ni miedo a aportar capital. Si yo veo que mi negocio es sostenible, porque ojo, la demanda va a ir creciendo y el Perú tiene sólidos fundamentos, si ve creciendo, el tema es que, así como apuesta el gobierno y lo está haciendo con recursos y créditos, ¿no? Los trabajadores con reducción de ingresos, ¿no? De sueldos y en otros casos suspensión de labores, en fin, los empresarios también van a tener que aportar si creen en su negocio. Entonces las empresas tienen que asumir pérdidas y aportar capital. Y los bancos, entidades financieras, también tienen que construir mayores provisiones y aportar capital. La Superintendencia de Bancos y Seguros, hace 2 semanas, acaba de enviar una comunicación a todas las entidades financieras para que a fines de julio presenten un plan de gestión y que lo van a actualizar mes a mes. Donde, ¿qué cosas van a ver? El deterioro de la cartera de créditos, proyecciones de la cartera de créditos, resultados, medidas de gestión interna y programa de aporte de capital. Clarísimo. Y si es así en entidades financieras, grandes, todo, igualmente en cualquier tipo de negocio. Bien, veamos las líneas de crédito creadas por el gobierno. Tenemos 3 programas, Reactiva Perú y FAEMIPE, que el gobierno creó después del COVID, y el Fondo Crecer, que ya estaba creado antes del COVID. Beneficios de Reactiva Perú y FAEMIPE, por ejemplo, crédito de capital de trabajo a 3 años, largo plazo, incluidos 6 meses de gracia. ¿Para qué?
para reactivar la cadena productiva, poder pagar ahorita proveedores, planillas y a su vez que nuestros clientes nos puedan pagar. Y con eso reactivar la actividad de negocio de una empresa. Sin embargo, ya veremos que eso no basta. Las empresas tienen que vender. En estos créditos dados por Reactiva Perú y FAEMIPE, el gobierno, ¿no?, emite garantías, garantiza entre el 80 y el 98% del crédito en Reactiva Perú y en FAEMIPE entre 90 y 98%. En el caso de Reactiva Perú, 80%, grandes empresas y microempresas, 98%. Pequeñas empresas, 95%, y así va bajando hasta medianas, grandes y corporativas. Eso ha hecho que el programa Reactiva Perú, en su primera fase de 30.000 millones, ha colocado a tasa promedio de 1.12, tasa promedio final al cliente. Realmente una tasa preferencial. Ahora vamos a ver. Y este programa Reactiva Perú está destinado para todo tamaño de empresas, desde micro hasta empresas corporativas. Incluye a personas naturales con actividad de negocio y se da a través del sistema financiero vía bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales. El programa FAEMIPE está destinado exclusivamente para las micro y pequeñas empresas, por eso se llama MIPE, micro y pequeña. Crédito capital de trabajo hasta 30.000 soles, plazo hasta 3 años, incluidos 6 meses de gracia. Garantía del gobierno 90 hasta el 98%. Y tasas preferenciales de 3 a 4.5%. Como sabemos, la tasa de interés pre-COVID para microempresa promedio era 30%. Pequeña empresa 18%. Miren estas tasas preferenciales para micro y pequeña. Acceden a esta línea solamente micros y pequeñas empresas con ventas anuales hasta de 1.700 UITs, o sea, ventas anuales de 7.3 millones de soles. Estamos hablando de una pequeña empresa que venda al año hasta 7.3 millones, entra a este programa y financia algunas actividades. Igual puede ser dado a través de bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y además EPIME y cooperativas de ahorro y crédito. Y el Fondo Crecer, que fue creado antes del COVID, y lógicamente es operativo, da créditos para capital de trabajo y activos fijos. Para capital de trabajo hasta 18 meses y para activos fijos hasta 60 meses. Y reconoce un bono de buen pagador para los que han tenido buen comportamiento de pago, que consiste en un descuento hasta del 15% del crédito o de 15.000 soles como máximo. El monto menor de ellos es el subsidio que el Estado está dando o premio al buen pagador. Destinado a micro, pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de hasta 2.300 UITs, o sea, de 9.8 millones al año. Ahí estamos hablando de medianas empresas. Y financia algunas actividades, igualmente se está dando a través del sistema financiero vía bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y EPIMES. Veamos algunas características puntuales. El objetivo de estas líneas es asegurar la continuidad del negocio y la cadena de pagos, ¿no? Reactiva Perú, dado a personas naturales y jurídicas con actividad de negocio, son líneas dadas para capital de trabajo y solamente para pago de planillas y proveedores. No pueden ser utilizados para pagar otras deudas de entidades financieras, ni para adquirir activos fijos o tener activos financieros o prepagar obligaciones. Monto de programas, actualmente 60.000 millones de soles, ya se colocó la primera fase de 30.000 millones de soles. Monto máximo, el Estado ha ampliado la posibilidad que sea hasta 3 meses. Ha hecho algunas correcciones, como digo, a los programas, pero aún faltan otras. Monto máximo equivalente a 3 meses de venta promedio mensual de 2019, según los registros de SUNAT. Y en el caso de microempresas, se puede utilizar 2 meses promedio de deuda del año 2019 hasta 40.000 soles, el que resulte mayor. Plazo, hemos dicho, hasta 36 meses, incluidos 12 meses de gracia. Sin pago de principal intereses. Recién se paga, va a empezar a pagar después de un año. Si una empresa, lógicamente, durante 90 días consecutivos, y después de los 12 meses, por supuesto, durante 90 días consecutivos no paga, la entidad financiera solicita a COFIDE que cubre la garantía. Acceden empresas calificadas por el 99% de sus acreencias como normal o CPP en el sistema financiero, crédito con probabilidad potencial. Puede repartir dividendos, utilidades, durante la vigencia del crédito 3 años, excepto a sus trabajadores. La garantía del gobierno
La garantía del gobierno depende del monto del préstamo. Hasta 90.000 soles, en el caso de microempresas, el gobierno cubre hasta 98% del crédito. En el caso de 90.001 a 750.000, estamos hablando de pequeñas empresas, cubre 95%. 750.000 a 7 millones y medio, 90%, ahí están medianas y grandes también. Y 7 millones y medio a 10 millones, 80%. FAEMIPE también fue dado para mitigar el impacto económico del COVID en los emprendedores, otorgado a través del sistema financiero. Inicialmente fue por 300 millones, se amplió a 800 millones. Inicialmente era destinado a capital de trabajo y reprogramación o refinanciación de deudas. Actualmente solo es destinado a capital de trabajo. Igual calificaban las empresas normal o CPP, que estén como normal o CPP en el sistema financiero, y que realicen actividades, personas naturales o empresas que realicen actividades de producción, turismo, comercio y servicios conexos. Y adicionalmente a esta línea, el Estado está creando otra línea de 500 millones para el sector turismo específicamente, aparte de esta línea. La tasa de interés se fija vía subastas y hemos visto ya que la modalidad de subastas ha sido efectiva para los créditos reactivos, tasa promedio 1.12, subastas realizadas vía Banco Central y subastas vía COFIDE para FAEMIPE. Plazo hasta 36 meses, incluido 12 meses de gracia. Y las garantías para créditos hasta 10.000 soles, 98%, y de 10.000 a 30.000, 90%. El Fondo Crecer, destinado a micro, pequeñas y medianas empresas, como dijimos, fue creado antes de COVID, está vigente, tiene recursos de COFIDE y Banco de la Nación, financia activos fijos y o capital de trabajo para MIPYMES del sector productivo, servicios o exportadoras con ventas anuales menores a 2.300 UITs, o sea, 9.3 millones. La tasa de interés bordea el 3.94%. Plazo para capital de trabajo hasta 18 meses, incluido 3 meses de gracia, y para activos fijos hasta 60 meses, incluido 6 meses de gracia. Sin embargo, mencionaré que si bien es cierto, es decir, también para activos fijos, en la práctica, en la situación actual, están privilegiando corto plazo capital de trabajo, porque las empresas están privilegiando el corto plazo. ¿Qué activo fijo van a pensar ahora en adquirir una empresa si todavía tiene que ver la cadena productiva, el ciclo negocio? ¿No? Hay también un componente de garantías que van de 50 hasta 70% de garantía dado por el gobierno para créditos hasta 3 años y de 60 hasta 75% para créditos mayores a 3 años. Mencionaré que el Estado está abierto, y estimo lo va a hacer, a dar más recursos tanto para RATIA como FAEMIPE de ser necesario. Porque el Estado, como dije, está en una buena situación, ingresó con mejor pie a afrontar esta pandemia por los sólidos fundamentos económicos que tenía. Sin embargo, lógicamente, el cielo no es el límite. Y por lo tanto hay que ser efectivos en las acciones y en los tiempos que se den para obtener los resultados esperados. Bien, el Fondo Crecer dijimos que era un bono de buen pagador hasta 15.000 soles o 15% del crédito. Acá estoy mostrando las tasas de interés del sistema financiero, el sistema bancario, perdón, al 16 de marzo y al 12 de junio. Al 16 de marzo pre-COVID y al 12 de junio hace una semana, ¿sí? Y como notarán, las tasas de corporativo, gran empresa, mediana, pequeña y microempresa han bajado tremendamente, tasas promedio. ¿Por qué? Porque las tasas al 12 de junio incluyen los créditos dados bajo el programa RATIV y FAEMIPE, ¿no? Por si acaso, crédito corporativo se conoce como crédito corporativo, créditos a empresas que venden más de 200 millones de soles al año. Gran empresa son empresas que venden de 20 a 200 millones al año. Mediana empresa de 6 millones y medio a 20 millones y así sucesivamente. Entonces, miren, por ejemplo, cómo microempresas de 32.68%, tasa promedio del sistema bancario al 16 de marzo,
al 12 de junio, tasa promedio de los últimos 30 días está en 7.36%. Pequeña empresa bajó de 18 a 4%, mediana empresa de 9 a 2% y también corporativo y gran empresa. Consumo hipotecario no han bajado porque no hay un programa Reactiva Perú para personas, ¿no? Y menciono esto ¿por qué? Porque además de los créditos de Reactiva y FAEMIPE Perú que está dando el gobierno, que solo se dan hasta junio, posiblemente lo prorrogue hasta julio-agosto, va a ser prorrogado tranquilamente, considero hasta agosto, perdón, ¿sí? Además de ello, las empresas van a requerir después crédito de capital de trabajo, porque va a continuar su actividad productiva, ¿no? Muchas. Mejor dicho, en algún momento los recursos de Reactiva Perú ya van a utilizarse y van a requerir más crédito de capital de trabajo. Esos créditos nuevos serán dados con líneas del banco a otras tasas, ¿no? Lo que sí no creo que sean las tasas anteriores. ¿Por qué? Porque no serían sostenibles. ¿De qué le sirve al banco seguir cobrando 30% de un número de empresas si la empresa con esa tasa no va a salir adelante? Tienen que bajar los bancos las tasas. Las entidades financieras tienen que bajar las tasas para que sea sostenible su cartera de créditos y también para no afectar su riesgo reputacional. Miren, el tema está sobre el tapete en el Congreso, ¿no? El tema de las tasas de interés. Hemos visto cómo las AFP, por ejemplo, su riesgo reputacional se afectó tremendamente. El sector financiero no quiere seguir ese camino, a pesar de ahora estar en el Congreso el tema en discusión de tasas, entonces sus tasas van a tener que bajar. Veamos algunas consideraciones de la reactivación empresarial. Las empresas, como dije, no quieran por pérdidas, quieran por no tener liquidez. Las líneas de Reactiva Perú nos están dando IFAE-MIPE liquidez para este momento, poner nuevamente operativo, cumplir la cadena de pagos y operar. Pero si no empezamos a vender y que esas ventas sean crecientes y se recuperen los ritmos lo más antes posible, la empresa no va a ser sostenible. Por lo tanto, en la reactivación empresarial hay que detener la recesión actual y potenciar la recuperación. Y esto implica trabajar en dos frentes. Uno, una reestructuración financiera de la empresa y dos, una reestructuración comercial y estratégica de la empresa. Una reestructuración comercial estratégica implica lo siguiente. En primer lugar, las empresas tienen que entender los efectos de la crisis en la demanda de los consumidores, en los cambios en los canales de venta y de distribución de los consumidores, en los cambios en su porcentaje de ingresos que destine a consumo de bienes y servicios. Entender los efectos de la crisis en la demanda, en los consumidores. Así como los bancos tratan en este momento de sanear su cartera y que no se deteriore, las empresas deben focalizarse en su cartera actual de clientes. Foco en clientes actuales y dentro de esos clientes actuales las relaciones clave, los más grandes. La ley de Pareto, 80-20. El 20% de mis clientes representan el 80% de mis ingresos. Entonces focalizaré mi atención, seguimiento y todo permanente a mis clientes, lógicamente, que me generan más ingresos, más ventas. Revisar nuestra estrategia comercial, ya hemos dicho, porque han cambiado la forma de comprar, de acopiarse y de comunicar. Entonces, revisar nuestra estrategia comercial desde el punto de vista comunicacional, canales de venta, canales de distribución. La empresa debe reducir costos, gastos, redimensionar el tamaño de su negocio. Esto implica importantes recortes, posiblemente reducción de dimensión de negocios, ¿cierto? Y en reestructuración financiera, liquidez, las empresas deben recuperar y mantener la cadena de pagos. Para eso, estamos hablando de pagos a proveedores, personal y otros, y cobro de ventas al crédito. El ciclo de negocio, producción, ventas, cobranza. Restituir los pagos a proveedores, recuperar los pagos de clientes, y para ello deben acceder a los programas de Reactiva Perú, FAEMIPE y Crecer. Pero no basta eso, hay que reprogramar los créditos de corto y largo plazo que están venciendo. Así no lo necesitemos. En este caso es mejor reprogramar, ¿no? Porque las empresas están privilegiando liquidez y preparándose para contingencias. Vender, empezar a vender y darle todo el empuje a ventas. No basta reprogramar, no basta restituir cadena de pagos si es que no incremento ventas, ¿sí? Reducir costos y gastos. Esta reestructuración financiera y comercial estratégica va a afectar los flujos de efectivo. Sí, va a afectar los flujos de efectivo, pero a su vez debe ser realista.
mis ventas se van a incrementar gradualmente, definitivamente. Vamos a ver el ritmo. Ahí dependerá nuestra estrategia comercial, que el ritmo de recuperación de niveles de ventas sea lo más rápido posible, ¿no? Pero estas reestructuraciones que deben permitir la sostenibilidad de la empresa y continuidad del negocio, y luego el crecimiento, ¿no? Hay varias fases en lo que es la gestión de las empresas actualmente. Uno, la fase 1 de contención, en este tema pandemia. 2, reinicio. Muchas empresas están en la fase reinicio y han pasado a la fase de contención, ¿no? 3, continuidad, sostenibilidad. Y 4, crecimiento. Yo estimo que el tema de sostenibilidad, reinicio se está dando entre mayo y julio, agosto, entre mayo y agosto, dependiendo de la fase en que la empresa empiece a operar. Sostenibilidad debe darse a partir del cuarto trimestre y primer trimestre del próximo año, ¿no? Y crecimiento a partir del segundo trimestre o tercer trimestre del siguiente año. ¿Qué medidas se pueden tomar? En primer lugar, hay que acceder a los créditos promocionales del gobierno, definitivamente. Es una gran oportunidad porque tengo capital de trabajo a largo plazo y a tasas preferenciales. Reprogramar la deuda que está venciendo estos meses, de corto y largo plazo que está venciendo, reprogramarla. Si la empresa es grande y prestigiosa, puede acceder al mercado de valores, financiarse vía el mercado de valores. Ya hay empresas que lo están haciendo y están preparándose para ello. Reducir costos y gastos. Negociar con proveedores, menores precios y mayores plazos, y aportar capital. Miren que al final estoy diciendo aportar capital, pero es un tema importante a considerar. El empresario también debe creer y apostar en su negocio. Lo está haciendo el Estado, lo está haciendo el sector financiero, lo está haciendo los trabajadores. El empresario también debe hacerlo. Desarrollar programas operativos para liberar fondos, por ejemplo, planes agresivos de liquidación de inventarios que se han quedado en marzo, abril, mayo, ¿no? Medidas de presión para reducir cuentas por cobrar. Determinar qué programas de expansión estratégica son necesarios suspender o recortar, ¿no? Las empresas están paralizando los proyectos, ¿no? Porque están privilegiando el corto plazo. Primero tienen que ver la sostenibilidad. Ante la necesidad urgente de liquidez, reunir efectivo vendiendo algunas instalaciones secundarias, almacén, depósitos, vehículos que tuvieran, ¿no? Recortar investigación y desarrollo, como el desarrollo de nuevos productos, suspensión de proyectos que requieren mucho efectivo. Algunas de estas medidas afectan el futuro, pero primero tenemos que pasar el presente. Finalmente, para terminar, algunas consideraciones a tener en cuenta. Pasión y optimismo por nuestra empresa. Debemos ser optimistas, proactivos, apasionados por nuestra empresa. Creer en lo que estamos haciendo. Mantener el liderazgo. No dejémonos avasallar por las circunstancias. Las empresas han salido de muchas dificultades. Esta es una dificultad más grande, pero igual van a salir. Va a haber un efecto rebote. Todas las empresas venden menos este año, pero el próximo año todas venden más. El tema es ser sostenible en el tiempo y llegar a esa etapa. Hay que tener información del mercado y del sector. Adecuada y permanente comunicación con los colaboradores interna y con los stakeholders, proveedores y clientes y entidades financieras. Comunicación abierta, continua con todos los que interactuamos. Revisar la cadena de suministros, procesos y empaque para ver los procesos de calidad, sanidad, medio ambiente. Revisar nuestra estrategia comercial, comunicacional, canales de venta, canales de distribución, política de precios justos. Que de más está a decir, creo, ¿no? Vemos los casos lamentables en que muchas empresas aprovechan la situación. No afectemos nuestra reputación, no nos ganemos una actitud negativa de los clientes del mercado. Preparemos nuestros relanzamientos, estamos por la fase a reiniciar. Generar confianza, optimismo, lealtad en los trabajadores, proveedores y clientes. Acordémonos una cosa, para que una relación sea sostenible en el tiempo, no solamente una relación comercial, laboral, empresarial, hasta personal, toda relación debe tener win-to-win. Deben ganar ambos. Si uno gana y el otro no, esa relación no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, es importante la confianza, optimismo, lealtad con sus colaboradores internos y con nuestros stakeholders externos, como proveedores, clientes y entidades financieras. Debemos observar nuestra competencia en el mercado y debemos tener resiliencia y disrupción.
resiliencia, aprender de los errores, a levantarse las caídas, ¿sí? Y disrupción, creatividad, innovación. Esta crisis es fuerte, pero el Perú va a salir de esta crisis, las empresas van a salir de esta crisis, las que lo hagan bien, ¿no? Va a haber un efecto rebote importante y las empresas que continúen van a recuperar sus niveles de ventas entre el próximo año, entre mediados del 2021 y posiblemente inicio del 2022. Bien, un gusto entonces y bueno, ya no va a responder algunas preguntas, inquietudes que tuviera. Perfecto, muchísimas gracias, señor Arturo. Bueno, tenemos unas cuantas preguntas. La primera es hecha por el señor Douglas Santamaría. ¿En cuánto se estima el número de nuevos desempleados debido a la pandemia? Perdón, disculpa, no te escuché. ¿En cuánto se estima? ¿En cuánto se estima el número de nuevos desempleados debido a la pandemia? Bien, hemos visto las cifras que han salido esta semana. Por ejemplo, en Lima se ha perdido el 56% de la fuerza laboral. De 4,5 millones, de 4.600.000 trabajadores que envían en Lima a marzo, hoy día, fines de mayo, ha bajado a 2.200.000 más o menos, 2.300.000. Se ha perdido casi un poco más de la mitad de la fuerza laboral en Lima, de la población económicamente activa en Lima, por ejemplo. Sin embargo, ya a partir de reinicio de actividades, se está incrementando nuevamente trabajos temporales, ¿no? Y esto va a seguir incrementándose conforme se reinicien las fases en los distintos sectores, ¿no? ¿Va a demorar en recuperar los niveles de empleo? Sí, debe demorarse, ¿no? Pero va a ser gradual, es como las ventas. Va a ser gradual el tema del empleo, el tema de ingreso de personas y el tema de ventas de empresas. Bien. Siguiente. Perfecto. La segunda pregunta es por el señor Jesús Zamora. ¿Cómo define la pobreza? Perdón, no te escuché. ¿Cómo qué? ¿Cómo define la pobreza? ¿Me escucha? Señor Arturo. Disculpa, no te escuché. No se preocupe. El señor Jesús Zamora consulta cómo define la pobreza. Ah, ya, perfecto. Gracias. En el Perú la pobreza se define así. Una persona que tiene un ingreso mensual menor a 328 soles es una persona técnicamente pobre. El sueldo mínimo, por ejemplo, es 930 soles. Perfecto. Una persona que gana el sueldo mínimo no es pobre. Será segmento C2, C1, pero no es segmento D. Por ejemplo, una familia de 4 personas. Una familia de 4 personas, si tiene un ingreso mensual menor a 4 veces eso, porque cada persona, si bien es esto, no gana, pero sí consume. Si una familia de 4 miembros tiene un ingreso mensual menor a 1.312 soles, esa familia es pobre. Técnicamente es pobre. Pero miren, les digo una cosa. Si uno de los hijos de esa familia estudia una carrera universitaria técnica, ¿sí?, e ingresa al mercado laboral, ¿puede ingresar ganando 1.500 soles? ¿Sí? Esa familia sale de la pobreza. ¿Qué quiero decir? La educación saca a las personas, a las familias, a los países de la pobreza. Por eso hay que invertir en educación. Un país debe invertir en educación y una familia y una persona también. Bien, siguiente pregunta. Perfecto. La señorita Melina Peña consulta cuáles son los requisitos para que un banco acepte el factoring. Bien. Los bancos otorgan líneas factoring a sus clientes grandes, empresas grandes y corporativas. No le otorgan líneas de crédito factoring a medianas o pequeñas o microempresas. Pero ¿qué pasa? Muchas micro, pequeñas o medianas son proveedores de empresas grandes. Entonces, una empresa grande corporativa, como por ejemplo ya dije, Kimberly-Clark, ¿no?, Topitop, en fin, pueden pagar a sus proveedores, que pueden ser micro, pequeños, vía factoring. Entonces, para que un proveedor le pueda pagar vía factoring, su cliente es una empresa grande que tenga líneas de crédito factoring aprobadas por el banco.
Ahora, eso es en lo que es factoring vía bancos. En lo que es factoring vía empresas especializadas de factoring, el proveedor sí puede, un proveedor micro, pequeño, puede directamente contactar con estas empresas y venderle la factura. Lógicamente las tasas son más altas. Puede ingresar a través de Google a cualquier, hay cerca de 40 empresas de factoring en el Perú que le prestan, compran la factura a micro, pequeña, mediana, y bueno, hay un costo más alto y es cuestión de verlo y negociar, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Perfecto. El señor Percy Muñaki consulta, de acuerdo a las circunstancias, ¿es posible un cambio de giro? Sí, muchas empresas están cambiando de giro, ¿no? Hemos visto algunos casos, ¿no? Por ejemplo, salió en la televisión el otro día, Panadería San Antonio, ¿no? Se ha convertido en un mini market, además de también seguir dando su venta, pues, de productos de panadería, más ya no de mesas para consumir, ¿no? El tema es, a ver, si yo puedo, incluso cambiando de giro con mi razón social, si estoy con mi razón social y cambio, con mi razón social puedo aplicar a Reactiva Perú o a FAEMIPE, por ejemplo. Pero si yo cierro el negocio y creo otro negocio, y a ese nuevo negocio no va a acceder a créditos de Reactiva Perú o FAEMIPE, porque es un negocio nuevo, ¿se entiende? Entonces, en la medida en que yo rápidamente, con mi actual RUC, nivel de actividad, sencillamente con un cambio de actividad adicional, pueda tener un negocio, digamos, en la misma línea, complementario, paralelo u otro, podría aplicar a los programas promocionales del gobierno con ese cambio de negocio, ¿no? Bien. Siguiente. Perfecto. El señor Hugo García consulta, ¿cuál es su comentario de gestión financiera para una institución educativa considerando la deserción de alumnos hacia el Estado, morosidad por falta de pago y reducción de pensiones? Disculpa, no te escuché bien la pregunta. ¿Cuál es mi opinión sobre? ¿Cuál es su comentario de gestión financiera para una institución educativa considerando la deserción de alumnos hacia el Estado, morosidad por falta de pago y reducción de pensiones? Bueno, realmente el sector de educación ya desde antes del COVID tenía un problema de que, por ejemplo, si hablamos de colegios u otras universidades, colegios no se puede dejar un alumno por falta de pago. Ahora, en efecto, las entidades, el sector de educación se ve afectado por un tema de disminución de tarifas, por supuesto, ¿no? Sin embargo, hemos visto cómo, por ejemplo, los colegios, ¿no?, de distinto tamaño rápidamente se han adaptado a las plataformas de dictado vía online. Han tenido que hacerlo. No les ha quedado otra, ¿cierto? Pues lógicamente también dejan de incurrir en algunos costos, ¿no? Revisar sus productos, ¿no? Intensificar el tema de productos online, plataformas, reducir tema de costos fijos, ¿no? Y bueno, muchos están aplicando, incluso instituciones educativas están aplicando a Reactiva Perú y FAEMIPE. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, nos consulta la señorita Caterina Ruiz. ¿La segunda etapa del programa Reactiva se manejará con el mismo banco que se trabajó en la primera etapa? ¿Esta segunda etapa ya está en proceso o qué fecha aproximadamente se implementará? Bien. El Estado ya colocó 30.000 millones, faltan las 30.000 de la segunda etapa. Es más, a fines de la primera etapa se modificó elevando el nivel de préstamo máximo en función de meses de venta. En esta segunda etapa, muchas empresas que ya han tenido incluso el primer crédito pueden ampliarlo. Otras que no han pedido pueden pedirlo. Y puede ser a través de cualquier entidad financiera. No tiene que ser la misma con la que pedí el primer crédito. Y tampoco tengo que ser cliente de una entidad financiera para pedirla por esa entidad financiera, ¿no? El tema es cumplir los requisitos, como dije, calificación de deudor, ¿no? Y otros. No hay ningún problema. Ahora, ¿cuándo empezará la segunda etapa? Hemos visto en los últimos días que han publicado la lista de empresas que se han acogido y ha habido problemas con algunas, pues, que se han acogido teniendo problemas, creo, de juicios de anticorrupción, ¿no? Y otros negocios que aparentemente, pues, no necesitaban. En fin, entonces, estimo que van a revisar
los requisitos y espero que no se demore más de 2 semanas en reiniciarse, espero. Pero ya pueden ir haciendo los trámites en la entidad financiera que consideren pertinente, ¿no? No dejar pasar esta oportunidad. Así lo hayan recibido, pueden ampliarlo porque se ha elevado el monto máximo. Bien. Perfecto. El señor Marco Andrade consulta, ¿el apoyo financiero del gobierno Reactiva Perú tiene alcance a las empresas que iniciaron operaciones en febrero del 2020? A ver, pide que la calificación de deudor en el sistema financiero a febrero sea normal o CPP. Si una empresa inició labores en febrero, asumo que no debe tener calificación central de riesgo. Y además habla de que para determinar el monto máximo es el nivel de ventas promedio del 2019. La verdad estimo que no. Igualmente diría que lo consulten con el banco con el que estén trabajando o quieran trabajar, pero me temería que no. Siguiente. Perfecto. El señor Freddy Alarcón consulta, ¿cómo se asume el diferencial de la garantía dada por el Estado? Por ejemplo, el Estado asume el 98% y el 2%, ¿quién lo asume? No, el Estado lo que está dando es garantía. Entonces, es un crédito garantizado hasta el 98%. Si yo no pago, mientras menor sea la garantía del Estado, el crédito tiene más riesgo. La tasa de interés que el banco cobra es mayor. Por eso hemos visto que empresas corporativas grandes han tenido tasas de interés desde 0.5 hasta 1. Pequeñas empresas entre 1,3 y 2, y micros de entre 2 y 3%, por ejemplo, ¿no? Entonces, está dado por la tasa de interés que desde ya es proporcional, porque 3% es una tasa bajísima. Si la empresa no paga, la entidad financiera va a pedirle al Estado que cubra el 98% de la garantía, ¿no? Pero igualmente al cliente le van a cobrar por el 100%. O sea, no es que el Estado ha regalado los recursos. Si no pagan, lógicamente, la entidad financiera por cuenta del Estado hará el trámite de cobranza del crédito al cliente, como cualquier crédito. En eso consiste, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el señor Ricardo Torre consulta. Hay diferentes entidades financieras que están apoyando a sus clientes con el préstamo de Reactiva Perú o FAEMIPE. ¿Estas entidades pueden brindar préstamos a clientes nuevos? Nuevamente, clientes, a ver, las empresas que se han creado de febrero, a partir de febrero que se están creando, no van a poder aplicar a Reactiva Perú ni a FAEMIPE. Las empresas pueden pedirle créditos a Reactiva Perú o a FAEMIPE, pero también pueden pedir créditos nuevos, aparte. Lógicamente, los otros créditos van a ser a otras tasas, no a las tasas proporcionales de Reactiva Perú o FAEMIPE, ¿no? Sin embargo, en efecto, una empresa puede pedir, si no ha pedido, puede pedir un crédito para esta segunda etapa, o si ya pidió, puede ampliarlo en esta segunda etapa, con la entidad financiera que lo pidió o con otra nueva. No hay ningún problema. Y puede ser entidades financieras con las que uno no ha trabajado. Igual a la entidad financiera le conviene colocar el crédito, ¿no? Por eso, mientras se inicia la segunda etapa, pueden ir intensificando con las entidades financieras la solicitud y el trámite. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí. Por temas de tiempo vamos a dar paso al financiamiento. ¿Recomienda el financiamiento interno o externo? Interno o externo, no sé si se refiere en el país o en el extranjero, o si es interno a la empresa o externo. Si habla de financiamiento interno, una empresa, la principal fuente de financiamiento de una empresa son su capital, por lo tanto sus utilidades retenidas, ¿no? Y el endeudamiento, ¿no? Y toda empresa tiene que endeudarse, tiene que financiarse con capital y utilidades retenidas y deuda con terceros. Si hablamos de créditos en el país o en el exterior, realmente las empresas que puedan acceder en estos momentos a créditos del exterior son solamente empresas grandes y corporativas, ¿no? Sin embargo, en el corto plazo, todas están aplicando a Reactiva Perú y van a seguir aplicando por el tema de la ampliación de los montos, ¿no? Luego de ello, las entidades financieras empezarán, me imagino, las grandes y corporativas, las empresas no financieras, a pedir créditos con recursos del exterior a sus entidades financieras con las que trabajan. Bien,
¿Alguna otra pregunta, comentario? No, eso sería que cortar las preguntas. De todas maneras, muchas Perfecto. gracias, señor Arturo. Muchísimas Ok, gracias también a encantado. todos los participantes. Recordarles que vamos a estar enviando buenas tardes, muchísimas gracias. Poder ubicar en la plataforma de asociado. Y por último, sí, agradeceríamos las personas que no han llenado el formulario, que lo puedan llenar para poder enviarles el certificado de participación y también las diapositivas al correo electrónico. Correcto, señor Arturo. Muchísimas gracias, que tenga buenas tardes.